Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es fundamental que te hagas tiempo para reírte y disfrutar de las circunstancias felices de tu vida. El de corazón alegre tiene un banquete continuo. Primera lectura del libro de los Números. En aquellos días Balaam tendió la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonces sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y contempla visiones del Poderoso, que cae y se abren los ojos, que veías tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel, como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag, y descuella su reinado, y entonó sus versos, oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Palabra de Dios. Al Salmo 24 respondemos: Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno, es recto, enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Llegado Jesús al templo mientras enseñaba, los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo se le acercaron. ¿Con qué autoridad estás diciendo esto? Preguntaron. ¿Y quién te dio tal autoridad? Jesús respondió. También yo os haré una pregunta. Si me contestáis, yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí y dijeron. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿y por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, le tememos al pueblo, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron así a Jesús. No lo sabemos. Y él replicó. Tampoco os digo con qué autoridad hago yo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 14 de diciembre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh Amor Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. En el contexto de las 3 semanas de Adviento, es un ambiente de alegría. La liturgia de hoy nos presenta a Jesús, siendo cuestionado sobre su autoridad, pregunta que nos sitúa por un lado entre la actitud de defensa y la creatividad, audacia que desconcierta. Por otro, ofrece la oportunidad de ser suelo y retornar lo importante, posicionarse personalmente para no ser objeto de manipulación al servicio de intereses de otros. La primera lectura nos presenta la acción sorprendente de Dios a través de las más inesperadas mediaciones. El profeta Balaam no es miembro del pueblo escogido.
En la expresión bíblica es un profeta pagano al servicio del rey de Moab. En realidad, el rey Balak se siente amenazado ante la presencia del pueblo de Israel en sus fronteras, motivo por el cual busca al profeta Balaam con el objetivo de que maldiga al pueblo de Israel. A cambio le ofrece grandes regalos. Sin embargo, cuando el profeta Balaam ve al pueblo de Israel, vino sobre él el Espíritu de Dios y comenzó a pronunciar el futuro mesiánico de este pueblo. No hubo regalos ni promesas que lo desviaran de la misión recibida. La palabra nos revela que el Espíritu de Dios no se encuentra encerrado en los límites de un pueblo o de una institución, sino que es de Dios de todas las personas que están dispuestas a acogerlo en lo más profundo de sí mismas. Los ojos se abren, los oídos escuchan la palabra que revela el designio divino, el sentido de la vida, aún en medio de situaciones tan frágiles, destructivas y desconcertantes como las del contexto actual. Sí, el profeta ve una nueva realidad, pero no ahora. La contempla, pero no cerca. Está en la dinámica de las personas de fe que, vigilantes en actitud de espera, van haciendo realidad el deseo más profundo de Dios, donde no hay fronteras ni discriminaciones o exclusiones, donde todos somos hijos e hijas de Dios. Son muchas las posibilidades que la palabra nos ofrece para que nuestros pies hagan suelo y nos situemos frente a la vida y los dilemas desde la experiencia de la fe. En realidad, en esas situaciones que podemos contemplar si la experiencia de Dios está arraigada en el corazón o si se encuentra en un periodo de fragilidad. El Evangelio de hoy nos presenta la confrontación y el cuestionamiento que Jesús recibe por parte de los sumos sacerdotes y ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad? Jesús no entra en el juego fácil. Con inmensa habilidad responde con otra pregunta que los obliga a pensar. Jesús les da la oportunidad de caer en la cuenta de lo que es más importante para ellos. Expresar ignorancia es el camino del medio que nos compromete. Si afirmar que no saben no le responsabiliza frente a las personas que escuchan, pero sus corazones ya están enredados, se hacen conscientes de que es mejor no responder porque lo que les mueve son intereses mezquinos. Una vez que los ancianos y sumos sacerdotes se posicionaron desde sus intereses, Jesús tomó las riendas del diálogo y con una autoridad que brota del amor utiliza las mismas reglas de juego. Y es interesante percibir cómo Jesús no opta por el camino del medio, sencillamente les dice: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Jesús sí sabe que es consciente, sencillamente no se deja enredar por intereses mezquinos que pretenden confundir a las personas que buscan, que procuran el sentido de sus vidas, que se aproximan del deseo más profundo de Dios. El Maestro nos muestra el camino, una creativa audacia que favorece el posicionarnos personalmente para no ser objeto de manipulación ni permitir que otras personas sean víctimas de los intereses de otros. Pero no dejemos de responder esta pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Y la respuesta es: con la fuerza del amor de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. Hoy celebramos la memoria de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nace en el año de 1542 en Fontiveros, un pequeño pueblo de Ávila, de economía agrícola y ganadería, con una pequeña industria de telares. Es el segundo de los 3 hijos de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, modestos tejedores. Pronto muere su padre y el segundo de sus hermanos, probablemente a consecuencia de la crisis agraria del hambre presente en Castilla por los años 40 del siglo XVI. La madre intenta recabar ayuda de los parientes cercanos toledanos, pero al serle negada, se traslada a Arévalo, donde permanece unos 4 años, para posteriormente, en el año de 1551, establecerse en Medina del Campo. La infancia y la adolescencia de Juan de Yepes se desenvuelven en un ambiente de marcada pobreza, que podría calificarse de auténtica miseria. Estas duras circunstancias tienen como consecuencia
la endeblez de su corta estatura física a consecuencia de la desnutrición, se cría el huérfano Juan de Yepes como pobre de solemnidad. Recibe ayuda de instituciones de caridad y así asiste al colegio de los niños de la doctrina, ayudando en el convento en misa y en los oficios, acompañando en los entierros y pidiendo limosna. En este centro entre reformatorio y escuela de enseñanza primaria recibe una preparación elemental que le rescata del analfabetismo en que están inmersos todos sus familiares, permitiéndole proseguir su formación. Compagina sus estudios trabajando en el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción de Medina, especializado en la curación de enfermedades venéreas contagiosas y conocido popularmente como el Hospital de las Bubas. La vocación religiosa le lleva con 21 años a ingresar en los Carmelitas de Medina, con el nombre de Fray Juan de Santo Matías. Su vocación es claramente contemplativa y eremítica. Ya como fraile se instala en Salamanca, cuya Universidad Salmantina realiza los 3 cursos preceptivos para bachillerarse en artes durante los años 1564-1567. Se ordena como sacerdote en la primavera del año 1567 y se decide a ingresar en la Cartuja, orden eremítica alejada de la inestabilidad de su orden en un momento de reforma del Carmelo. En medio de esta crisis se produce el decisivo encuentro con Santa Teresa de Jesús en el otoño del año de 1567 en Medina, la madre fundadora que proporciona su propio testimonio en las fundaciones, le ofrece la alternativa de ayudarla en la reforma. En agosto del año de 1568 abandona Salamanca para acompañar a Teresa de Jesús en su fundación femenina de Valladolid. En este viaje se familiariza con el nuevo talante de la reforma. Poco después funda el primer convento masculino de la Orden de Carmelo Descalzo, según la regla primitiva y no mitigada de la Orden del Carmen, el 28 de noviembre del año de 1568, ceremonia en la que cambia su nombre por el de Fray Juan de la Cruz. Y ante tantos padecimientos y persecuciones que sufrió el santo, fallece el 14 de diciembre del año de 1591. La muerte del santo trajo consigo la revalorización de su vida y tanto el clero como de los fieles acudieron en masa a sus funerales. Dios quiso que se despejaran las tinieblas y se viese su vida auténtica para edificación de muchas almas. Sus restos fueron trasladados a Segovia, pues en dicho convento había sido superior por última vez. El 25 de enero de 1675 Clemente X promulgó el breve de beatificación. El 27 de diciembre del año de 1726 fue canonizado por Benedicto XIII. El 24 de agosto del año de 1926, aniversario del comienzo de la Reforma teresiana, fue proclamado doctor de la Iglesia Universal por Pío XI. Santa Teresa había visto en Juan un alma muy pura, a la que Dios había comunicado grandes tesoros de luz y cuya inteligencia había sido enriquecida por el cielo. Los escritos del santo justifican plenamente este juicio de Santa Teresa, particularmente los poemas de la subida al Monte Carmelo, la noche oscura del alma, la llama viva del amor y el cántico espiritual, con sus respectivos comentarios. Así lo reconoció la Iglesia en el año de 1926 al proclamar doctor a San Juan de la Cruz por sus obras místicas. La doctrina de San Juan se resume en el amor del sufrimiento y el completo abandono del alma en Dios. Ello le hizo muy duro consigo mismo, en cambio, con los otros era bueno, amable y condescendiente. Por otra parte, el santo no ignoraba ni temía las cosas materiales, pues, que dijo, las cosas naturales son siempre hermosas, son como las migajas de la mesa del Señor. San Juan de la Cruz vivió la renuncia completa que predicó tan persuasivamente, pero a diferencia de otros menores que él, fue libre, como libre es el Espíritu de Dios.
Su objetivo no era la negación y el vacío, sino la plenitud del amor divino y la unión sustancial del alma con Dios. Reunió en sí mismo la luz estática de la sabiduría divina con la locura estremecida de Cristo despreciado. Amor por odios, mandamiento celestial, del fruto admirable de la espiritualidad, oh qué recompensa tan genial, recibiendo la corona de la santidad. San Juan de la Cruz. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no seguir esa generosidad de la vida en santidad con que los santos dan testimonio. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas acciones. Acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por todo lo bello que nos concedes todos los días. Te damos gracias, Señor. Adoremos. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor, ven, haz de mi pecho perpetua mansión. Ven, hostia divina, ven, cáliz de amor, ven, haz de mi vida otro Cristo como tú. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor, ven, haz de mi vida perpetua oblación. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes.